hacemos el repaso de los casos clínicos y el miércoles ponemos el examen. La pregunta que les quiero hacer es si, ¿a qué horas prefieren que sea el examen? Si a la hora de clase o mejor en la noche. Porque sí necesito juntar los dos grupos, sería lo más apropiado. La hora de clase sería, o sea, abarcando las 2 horas, de 4 a 6. Pues más bien yo diría que fuera de, por ejemplo, de 5 a 7. Oiga, doctora. Y no podría ser, por ejemplo, el jueves. Lo que pasa es que algunos tenemos un examen el miércoles y bueno, lo que pasa es que es un poquito pesado porque es oral, y solo son 3 preguntas para que nos evalúen todo el curso de una materia. Entonces, pues no sé si nos pudiera pasar el examen al jueves. Sería de mucha ayuda. Está complicado porque acuérdense que yo necesito ver los que no hay que hacer extraordinario. Digo ordinario y si no extraordinario. Entonces tenemos que subir, solo hay una fecha para subir las calificaciones, que es el 8. Y tenemos que hacer una sesión de que ustedes aceptan la calificación antes de que yo pueda llenar actas. Entonces está como que se nos acorta el tiempo. Otra opción sería ponerlo el martes. Tengo que checar también con el otro grupo. En el horario de la noche, ¿qué aproximadamente qué hora sería? Pues ahí sí ustedes me dicen, no sé, podemos ponerlo de 8 a 10, por ejemplo. Sí, estaría bien. Para mí suena bien. Ajá, suena mejor. A mí también me parece ese horario, doctora. Como que es Sí, más está tranquilo. bien en la noche, doctora. Yo de todas O formas, también podría ser de 5 a 7. yo así les abro nada más el examen, ya ustedes lo contestan como la otra vez hicimos, aquí lo hacemos en esta misma plataforma. Sí, doctora, Sí, está doctora, bien. está bien. A mí me parece que el horario de 8 a 10 está muy cordial, doctora. Ok, entonces lo podemos hacer el miércoles de 8 a 10, el miércoles 2 de diciembre de 8 a 10. Si alguien dice que no, ahora es cuando. Sería de 8 a 10, perdón, es que apenas pude entrar. No entendí tu pregunta. Sí, sería de 8 a 10 de la mañana o de la noche. No, de la noche. Ah, ok. Gracias. Doctora, ¿y hay otra fecha que no sea el miércoles? ¿Podría ser el martes o lunes? No, el lunes vamos a ver los casos clínicos, entonces no nos da chance de hacerlo el lunes porque tengo los dos grupos. Entonces sería o el martes o el miércoles. No, el miércoles está bien, doctora, como había dicho. Miércoles está bien. Miércoles está bien. Está bien. Ok, Miércoles. bien, entonces yo creo que está más cordial de 8 a 10, ya no tienen muchas cosas, ¿o sí? No, doctora, miércoles de 8 a 10 está perfecto. Ok, entonces tentativamente queda eso, a menos que el otro grupo ponga ahí algún problema. Pues no creo, yo creo que también van a estar de acuerdo. De todas formas, nos vamos a ver con ustedes el lunes para terminar lo que es los casos clínicos, como hicimos con el primer examen. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces vamos con la última parte de lo que son las enfermedades hemorrágicas. En esta clase, como es la última de las enfermedades hemorrágicas, les pongo una especie de resumen, ¿no? Entonces, los trastornos de la coagulación son enfermedades hemorrágicas que van a afectar los diferentes mecanismos de coagulación y las podemos dividir en primarias, que las consideramos que son las hereditarias, en secundarias, cuando son adquiridas, por ejemplo, una cirrosis o una hemofilia adquirida, y hay coagulopatías que son combinadas, ¿no? Entonces, esas son las más raras. ¿Sí? A los trastornos de coagulación los vamos a dividir en dos tipos. Los problemas que van a afectar a la hemostasia primaria, también conocidos como púrpuras, y los que afectan a la hemostasia secundaria, que ya les decimos coagulopatía propiamente. ¿Sí? Entonces, díganme una púrpura que ya vimos o un trastorno que afecta
la hemostasia primaria? Síndrome de Bernard-Solier. El Bernard-Solier, muy bien. ¿Qué otro? Von Willebrand. Trombocitopenia. Willebrand. Citopenia, von Willebrand, no, von Willebrand afecta principalmente la hemostasia primaria. Ya vimos que algunos tipos de von Willebrand también afectan la hemostasia secundaria, pero son los más raros. ¿Qué dijiste, perdón? Trombostenia de Glanzmann también. La tromboastenia de Glanzmann. Todos esos son trastornos que van a afectar la hemostasia primaria. Y hoy vamos a hablar del que afecta la hemostasia secundaria, que en realidad pues, es de los más frecuentes de este tipo. A los que afectan la hemostasia primaria, que le llamamos púrpuras, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Las hemorragias van a ser mucocutáneas de intensidad variable. Cuando involucra solamente la piel, petequias, equimosis, telangiectasias, vamos a decir púrpura seca, y cuando afecta las mucosas, epistaxis, gingivorragias, hemorragia transvaginal, le vamos a llamar púrpura húmeda, ¿sí? Siendo muy estrictos. Y las coagulopatías, bueno, el patrón de sangrado de las coagulopatías se caracteriza por hemartrosis recurrentes. ¿Qué es una hemartrosis? ¿Qué es una hemartrosis? Sangre en articulaciones, ¿no? Sangre en la articulación. Ahorita vamos a ver cómo los hemofílicos sangran principalmente de sus articulaciones. Hematomas diseminados, hemorragia gastrointestinal, puede haber hematomas retroperitoneales, intraabdominales y también puede sangrar el sistema nervioso central. Esto es cuando se afecta la hemostasia secundaria. Y aquí tenemos todas las hereditarias que afectan a la hemostasia secundaria, que es las hemofilias A y B, deficiencia de fibrinógeno, protrombina. Antes, la deficiencia del factor 11 le decían hemofilia C. Sin embargo, como la herencia no es igual, salió, ¿no? Ya no es hemofilia, ya nada más es deficiencia. Si ustedes se fijan, puede haber deficiencia hereditaria de muchos factores. Y bueno, el mejor ejemplo de las adquiridas sería la cirrosis hepática, que bueno, ya sabemos que en el hígado se sintetizan la mayor parte de los factores de coagulación, o bien las hemofilias adquiridas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar hoy de las hemofilias, la hereditaria, no la adquirida. Tenemos dos tipos de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B. En esta foto que ustedes ven son estos zares rusos que en su tiempo solamente se casaban entre ellos. O sea, había lo que conocemos como endogamia. ¿Qué sucede cuando hay endogamia? Con las enfermedades hereditarias. Cuando hay endogamia, ¿qué pasa? ¿Hay más probabilidad de que se presenten en la misma familia? Exactamente, ¿no? Entonces, aquí como se casaban entre primos, aquí sí surgieron mujeres con hemofilia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la herencia, ¿no? Entonces, la definición de la hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria. Su forma de herencia es ligada al cromosoma X, lo cual quiere decir que los que sufren la enfermedad son los hombres porque solo tienen una X y nosotras somos portadoras, ¿no? Y se debe a la pérdida de la función, ya sea porque no hay en cuanto a cantidad o porque tiene alteraciones cualitativas del factor 8, hemofilia A, o del factor 9, hemofilia B. ¿Sí? Y aquí tenemos 1693, un poquito de historia. Amos E. Wright fue el que describió la hemofilia como un defecto en la sangre. 1739, suena a bobo, pero en aquellos entonces no, ¿verdad? William Houston hablaba ya de una linfa coagulable, que es el plasma. En el 1813 se describió el primer árbol genealógico de las hemofilias. 1858, Benjamin Richardson fue el que ideó fíjense hace cuánto tiempo, la prueba de TP. Se habla del factor antihemofílico, que era el factor 8 con el von Willebrand en 1936 por Afhor y Patek y Stetson. Pavlovsky habló ya de dos tipos de hemofilia, las dividió en hemofilia A y hemofilia B. La prueba del TTP, 1953. Se iniciaron a ser concentrados de factor 8 en 1957. Los crioprecipitados, que no es otra cosa más que congelar de forma abrupta el plasma fresco para que se precipiten algunos factores que son, ahí les va, factor 8, factor de von Willebrand, fibrinógeno y fibronectina principalmente.
Entonces, los crioprecipitados solo les sirven a los hemofílicos. ¿Cuál? ¿A qué hemofílicos? Sí, solamente tiene 8. A la A la A. Entonces, nunca le pongan un pool de crioprecipitados a un hemofílico B porque no tiene factor 9, ¿no? En 1970 se empezaron a utilizar los liofilizados, que no es otra cosa más que un derivado plasmático del factor 8, o sea, se aísla el factor 8 y lo envasan, pero viene de los plasmas de las personas. Después de estos años ya surgieron, pues, ¿qué tendrá? Yo creo que como unos 30 años empezaron a surgir los primeros factores recombinantes, ¿no? Y ahora hace, híjole, fue como en el 17, salió el primer anticuerpo monoclonal que imita la función del factor 8, que se llama emicizumab. Ese es el último que ha surgido y es un medicamento bastante bueno. En cuanto a su epidemiología, bueno, la hemofilia A, 1 en 10,000, hablando de población general. Si nos vamos a nacimientos de varones vivos, 1 en 5,000, la B es 1 en 40,000, población general, y nacidos varones vivos es 1 en 30,000. La pregunta es, ¿cuál es más frecuente? La A. La A. Nosotros, así para ponerlo en perspectiva, vamos a decir, nosotros tenemos alrededor de unos 140 hemofílicos en el hospital, de los cuales 20 más o menos son hemofílicos B, el resto son hemofílicos A. Entonces sí es mucho más frecuente la A, ¿no? En la hemofilia A, 75-80%, perdón, es que me distrajo mi teléfono. De los hemofílicos, va a ser tipo A el 75 al 80% y tipo B el 20 al 25%. Entonces sí es bastante más frecuente la A. Aquí tenemos la herencia ligada al X. Tenemos una portadora femenina, la X con la H es la X que tiene ya sea con delesión o con mutaciones sin sentido. Ahorita vamos a ver de la hemofilia, la que tiene la H. Entonces, estas son las posibilidades de esa paciente en cuanto a sus hijos, ¿no? Que tiene el 50% de tener o una portadora femenina o un femenino normal y el 50% de tener un hemofílico varón o un varón normal. Si les dice la mamá, pues ya tuve un hemofílico, ahora me toca el sano, ¿qué le contestan? ¿Así es? Que ese cuadro es de posibilidad por cada embarazo. Entonces, pues no quiere decir que si ya tuvo uno sano, el siguiente va a ser enfermo o al revés, sino esa es la probabilidad por cada embarazo. Exactamente, ¿no? Puede aventarse 5 hijos, los 5 le pueden salir hemofílicos. Y sí lo hacen tristemente, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las posibilidades. Tenemos una mujer sana que se casa con un hemofílico. En este caso, los cuadros que tienen negro son los que tienen hemofilia o portador, ¿no? Entonces, el cuadrito es hombre, la bolita es mujer. Entonces, esa pareja con cada embarazo tiene la posibilidad de tener portadoras a fuerzas o bien sanos. ¿Por qué las mujeres son portadoras forzosamente? Siempre y cuando se sea su papá, ¿no? ¿Por qué las hijas de un hemofílico son portadoras forzosas? Porque tiene doble probabilidad, porque es XX. Bueno, no tanto doble probabilidad, sino de la mamá hereda una X, la mamá es sana, entonces cualquiera de las X que le herede va a ser normal. Pero el papá, que también tiene una X, que solo tiene una X y la X está enferma, ¿le puede heredar otra X? Sí. ¿El papá, que solo tiene una X y es la enferma? No, pues solo le va a heredar la X enferma, por eso es portadora. Por eso las hijas de un hemofílico son portadoras, ahora sí que a producto de gallina, a fuerzas.
Entonces, una de las hijas de esa pareja se casa con un hombre normal, y esto es lo que veíamos en el cuadrito anterior, ¿no? Tiene 50% de probabilidad de una portadora, de un hemofílico, y 50 y 50 de o un hombre sano. Ahora, ¿qué pasa si se casa? Vamos a decir que la hija de los de arriba se casa con el hijo hemofílico de los de abajo. ¿Qué puede suceder ahí? Van a tener un hijo hemofílico. Bueno, la posibilidad... Pueden. Estamos hablando de posibilidades. Ajá, dime. Tiene una probabilidad de al menos el 25% de tener un hijo hemofílico. Bueno, si es hombre, sigue siendo el 50% de un hemofílico, ¿no? Porque si es hombre y hereda la X, bueno, va a heredar la X de mamá y la sana y una Y del papá, ¿no? Pero ¿qué pasa si hereda las dos, una mujer hereda las dos X con hemofilia, de la portadora y el hemofílico? Ahí lo estamos viendo, una bola negra. Pues, bueno, afectada. Va a estar afectada, exactamente. La única posibilidad para que surja una mujer hemofílica es que se case un portador con un hemofílico, una portadora, perdón, con un hemofílico, ¿no? Y ahí sí existe, como decían, más o menos el 25% de probabilidad de tener una mujer con hemofilia. La otra va a ser portadora a fuerzas, ¿no? La otra posibilidad. ¿Qué otra situación podría ser una mujer hemofílica que no es esta? Hablando de enfermedades hereditarias. O bueno, en este caso sería más bien congénita. ¿Cómo se llaman las mujeres que solamente tienen una X? ¿Es el síndrome de Turner? Exactamente. Una mujer con síndrome de Turner, si la X que tiene es la dañada, va a tener hemofilia, ¿no? Pero sería ya sacarse la lotería mala 2 veces. Entonces, en cuanto a su herencia, en el 70-75% de los casos va a haber antecedente familiar, 25 a 30% van a ser mutaciones de novo. ¿Qué significa esto? Que sea la primera que aparece en la familia. Es la primera, puede ser la primera que aparece en la familia, ya sea que la mamá sea portadora o bien en el niño apareció la mutación. Eso es importante hacer la diferencia porque si la mamá es portadora tiene que estar bien consciente de que puede seguir teniendo hemofílicos, pero si la mamá no es portadora sino el bebé, entonces la probabilidad disminuye, ¿no? Entonces, repasando un poquito, de acuerdo a su forma de herencia, como decíamos, todas las hijas de un hemofílico son portadoras obligadas. Los hijos varones de un hemofílico son normales. Aproximadamente la mitad de las hermanas de un hemofílico son portadoras y aproximadamente la mitad de los hijos de una portadora serán hemofílicos. Y lo mismo, ¿no? Aproximadamente la mitad de las hijas de una portadora serán portadoras. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Sí, doctora. Ok, ¿no queda dudas de esta? No. Creo que no, doctora. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que puede pasar, o sea, en cuanto a las alteraciones genéticas. Puede haber reordenamiento del gen, una mutación sin sentido, que la puse en inglés y en español por alguna razón, excisión anormal de lesiones o inserciones, ¿no? No es nada más una alteración solita. Y este es un modelo del factor 8. El factor 8 en realidad es el mejor estudiado y además es una molécula muy grande, tiene varios dominios, como pueden ver, un dominio proteasa, luego A2, A1, A3, bueno, A1, A2, A3, y bueno, ahí están todos sus dominios. La vida media del factor 8 va a ser de 12 horas y la vida media del factor 9 va a ser de 24 horas. Ambos
Su gen se localiza en el extremo del brazo largo del cromosoma X. Como vimos, el factor 8 es mucho más largo, 186 kilobases en comparación con 34 del 9, con 26 exones. Y su sitio de síntesis de los dos es sobre todo en los hepatocitos, en menor cantidad en vaso, ganglios linfáticos y el riñón. Entonces, ¿qué sucede? Aquí puede haber un nivel circulante disminuido, que es lo más frecuente, o bien puede haber niveles normales, pero una proteína funcionalmente anormal, o la combinación de ambas. Y bueno, aquí tenemos el ciclo de vida del factor 8. Tenemos que el factor 8 se sintetiza en los hepatocitos y el factor de von Willebrand, como ya sabemos que viajan juntos, se sintetiza en las células endoteliales. Viajan como un complejo. Cuando se activa la coagulación, se libera al factor de von Willebrand, se activa el factor 8, que junto con el 9 calcio y fosfolípidos forma el complejo tenaza, que va a activar al 10. Ya una vez que cumple su función, se va a inactivar y va a depurarse por medio del hígado. En cuanto a su gravedad, vamos a clasificar las hemofilias. Ahí está mal, dice nivel factor 7 y no es el 8. Y en realidad son de las dos. Cualquiera de las dos, la deficiencia del factor 8 o del 9, las vamos a clasificar según su gravedad en, vamos a empezar ahora sí que de abajo para arriba, leve, cuando la concentración del factor 8 o 9 está entre el 6 y el 30%, moderada si está entre el 1 y el 5%, y grave cuando es menos del 1%. Si un paciente tiene más del 30%, no se considera hemofílico. Sus manifestaciones clínicas, decíamos, lo más frecuente, ¿cómo ven esa rodilla? Inflamado. ¿Y creen que le duela? Sí. Sí, ¿no? Hasta la pared de enfrente. Se llena la articulación de sangre. La sangre finalmente tiene muchas células de defensa que causan muchísima inflamación e irritación. Finalmente, una articulación que sangra y sangra y sangra termina en artropatía hemofílica, que es una de las complicaciones. Es decir, deja de funcionar esa rodilla, ¿no? Lo más frecuente es los sangrados en cuanto a las articulaciones en la rodilla, 44%. El que sigue en frecuencia es el codo, que yo pienso que son las más pues, fáciles de sufrir traumatismo. Luego tobillo, 15%, y ahí hombro. Todas las demás ya, menos del 10%. Otro síntoma muy frecuente en otro problema muy frecuente en los hemofílicos son los hematomas musculares. Los músculos afectados pueden ser los gemelos, glúteos, cuádriceps, bíceps o aciliaco, ¿sí? Cualquiera de esos puede sangrar. El del psoas ciliaco es un problemón porque se ve un montón de sangre ahí, ¿no? Hasta se pueden chocar los pacientes. Obviamente, si hay un hematoma en un músculo, va a haber dolor, limitación funcional, y si es en los brazos o en las piernas, puede producir un síndrome compartimental, que se presione el vaso, la arteria y el nervio, ¿no? Y requiera de cirugía para drenar. Otros hematomas que no son musculares como tal, pero que pueden formarse, el retroperitoneal es una broncota, se nos va ahí también la mitad de la sangre, subcutáneos, faringios, retrofaringios. Esos dos nos preocupan mucho. ¿Por qué? Los faringios y los retrofaringios. ¿Puede haber asfixia? Se pueden asfixiar, exactamente. Y bueno, ya habíamos visto los musculares. Otra complicación, sobre todo en los varones después de la pubertad, es la hematuria. El 90% de los pacientes con hemofilia grave la van a presentar. Estamos obligados a descartar alguna entidad propia del riñón, glomerulonefritis, tuberculosis, litiasis, traumatismo, porque bueno, generalmente se requiere de algún problema para que empiece la hemorragia. Luego tenemos las complicaciones. Ay, voy a empezar a bostezar y es muy temprano. Las complicaciones neurológicas. Muchos pacientes con hemofilia A, el primer síntoma que presentan es una hemorragia en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, es más, hay pacientes que sangran y quedan con secuelas, ¿no? Secuelas bastante graves. Dice, 2 a 12% en la población hemofílica, la mortalidad va del 25 al 30%. Y si quitamos a los pacientes con VIH, los que más, la primera causa de muerte es esta, los sangrados, ¿no?
Otros sitios de hemorragia, epistaxis, hemoptisis, úlceras, asociadas a cirugía, bueno, son más raras. Luego los pacientes no dicen que son hemofílicos y los operan, ¿no? Y sangran horrible. Otra complicación también muy seria, sobre todo en los hematomas que están cerca de los huesos subperiósticos, yuxtaóseos, se organiza el hematoma y empieza a crecer, entonces se forma una especie de tumor que en ocasiones hace que los pacientes pierdan la articulación. Teníamos un niño de Oaxaca que además tenía, ahorita lo vamos a ver, inhibidores, y ese paciente terminó con amputación porque la pierna pues, finalmente se dejó de funcionar por el pseudotumor. Sí, es bastante grave. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, doctora. No. Ok, diagnóstico. Ya vimos, ¿no? En el 75% de las veces va a haber historia familiar. La prueba que nos orienta es el TTPA, ¿no? ¿Qué vía valora el TTPA? Intrínseca. La intrínseca, ¿no? ¿Qué factores? $12, 11, 9 y no recuerdo el otro. Te falta, pues, de lo que estamos hablando. El 8, ¿no? 8, exactamente. Entonces, un niño varón, hombre masculino, macho, con un TTPA prolongado, es un hemofílico hasta no demostrar lo contrario, es lo más frecuente. Si se prolonga el TP, entonces no pensamos en hemofilia, obviamente, ¿no? Para hacer el diagnóstico de certeza necesito cuantificar los factores. Hay varios métodos, los coagulométricos, los cromogénicos y ensayos inmunológicos. Lo más importante es que estos no nada más te van a medir la función, no nada más te van a medir la concentración, sino también la función, ¿no? Para las que son cualitativos. Entonces tengo prueba de la hemostasia, hemofilia A y hemofilia B. Las plaquetas en los hemofílicos están normales. El tiempo de hemorragia o tiempo de sangrado también va a estar normal. ¿Por qué? ¿Qué evalúa el tiempo de hemorragia? ¿La hemostasia primaria? Muy bien, la hemostasia primaria. El TP, ¿qué evalúa? La extrínseca. La extrínseca, ¿no? Lo que sería sobre todo el 7. Entonces, en los hemofílicos va a estar normal, el que va a estar prolongado es el TTPA. El TT, ¿qué evalúa? ¿Qué evalúa el TT? Ahí está abajo, justo abajo. Fibrinógeno. Fibrinógeno, muy bien. Entonces, el factor 8 en la hemofilia A va a estar bajo, el factor 9 en la hemofilia B va a estar bajo. Y bueno, es muy importante. ¿Creen que es importante estudiar a las portadoras? Sí. ¿Por qué? Por si se desean embarazar. Exactamente, el consejo genético, ¿no? Entonces, el estudio de las portadoras, si queremos hacer lo que es la reacción en cadena de polimerasa buscando las alteraciones genéticas, es muy caro, pocos laboratorios tienen la prueba montada porque hay una forma más fácil de descubrirlas. Entonces, les pregunto, ¿nosotras cuántas X tenemos? 2. 2. Entonces, ¿necesitamos las 2 activas? Yo necesito tener mis 2 X activas. No. ¿Qué sucede con una de mis X en todas y cada una de mis células? Una se inactiva y la otra es la que está activa. Exactamente. Empieza con L. Creo que no se escuchó lo que preguntó, doctora. ¿Cómo se llama ese fenómeno de que una de las X al azar se inactiva? ¿Ionización? Ionización o la ionización, luego le dicen, ¿no? Entonces, de tal forma que si una mujer es portadora de hemofilia, se calcula que más o menos el 50% de sus X activas van a ser normales
y el otro 50% van a estar alteradas, ¿no? De tal forma que creen que esta paciente o estas mujeres tengan un nivel normal de factor 8 o 9. Así arriba del 80%. Pues sí. ¿Sí? O van a estar medio bajonas. No que les vaya a dar problema, pero van a estar medio bajonas. ¿Por qué? Sí, Pues puede, ajá. puede que este proceso de inhibición de uno de estos cromosomas se dé en el cromosoma que estaba sano, bueno, en el X que estaba sano, y pues quede activo el X que no está bien, y pues Pero se sí. presente la proteína deficiente. Exactamente. En estas pacientes se calcula que alrededor de la mitad de sus X van a ser van a ser enfermas y la otra mitad van a ser sanas. De tal forma que estas pacientes van a tener un nivel ligeramente bajo o más o menos alrededor del 50% del factor por ser portadoras. Insisto, arriba del 30% no da alteraciones clínicas. Arriba del 30%. Entonces, si tienes 50 no vas a tener problemas clínicos, pero sí tu factor va a estar bajo. Entonces, de esta forma descubrimos si las pacientes son o no son portadoras. Hay que hacer diagnóstico diferencial con von Willebrand siempre, ¿no? Entonces, medir el factor de von Willebrand. Ya queremos vernos muy nice, le hacemos la prueba genética. Tratamiento. El tratamiento los vamos a dividir en medidas higiénicas o de soporte. Tratamiento sustitutivo principalmente. Las medidas higiénicas, bueno, pues ahí está, ¿no? Evaluar problemas específicos. Si un paciente tiene una hemartrosis mucha de una rodilla, pues ya se va viendo. Es más, hasta en algunas ocasiones es necesario poner prótesis cuando la articulación ya está dañada, cuidado dental, todo eso, ¿no? El tratamiento sustitutivo, su nombre lo dice, voy a poner el factor que esté deficiente y lo voy a dividir en primario, secundario y terciario, ¿sí? Normalmente todas las guías de práctica clínica marcan que de los hemofílicos, todos los que son graves, deben recibir tratamiento sustitutivo profiláctico. Eso no se los dije. Se divide en profilaxis y a demanda. El profiláctico se ocupa en todas las graves. Se pone a veces 2 hasta 3 veces por semana, dependiendo de la hemorragia y dependiendo de cada paciente, ¿no? Vamos a poner la dosis. A los moderados y a los leves, generalmente los dejamos a demanda, porque los moderados y los leves casi nunca sangran, nada más que tengan un traumatismo. En cuanto al tratamiento génico, bueno, se están utilizando algunos virus hepatotrofos en los que se inserta el gen del factor 8 o del factor 9 para ver si se puede insertar en el hígado y que empiecen a producir. Pero bueno, están todavía en experimentación hasta en animales, ¿no? No se usa. El tratamiento sustitutivo puede ser con cualquiera de estas. Ya prácticamente el plasma fresco y los críos han caído en desuso porque se cuenta con los liofilizados, que es lo que les decía, ¿no? Que es un derivado plasmático del factor y eso es lo que le ponemos a los pacientes. El factor 8 porcino casi nunca se usa en situaciones muy, muy especiales y ahora están los factores recombinantes, que no nos gustan porque hacen inhibidor, ¿sí? Hacen anticuerpo. A los que son de origen plasmático se les debe de hacer inactivación viral por razones obvias, VIH, hepatitis C, no hepatitis B. Hay varias por calor, química, fotoquímica, nanofiltración y doble. Y dependiendo de la hemorragia, ya esta sería terapéutica, voy a poner el nivel del factor. Si es una hemartrosis, hematoma muscular, epistaxis, me puedo ir entre el 30 y el 50%, 25 unidades cada 12 horas. Si es A, cada 24, si es B. En cambio, si es sistema nervioso central, hematuria, retrofaringio y hasta retroperitoneal, me puedo ir hasta el 100%, ¿no? Porque sobre todo sistema nervioso central, retrofaringio pueden poner en riesgo la vida. En la hematuria se tapan los pacientes, ¿no? Se hacen los coágulos y dejan de orinar. Otros tratamientos, bueno, esteroide, sobre todo cuando hay mucho dolor.
antifibrinolíticos, sobre todo cuando les trabajan en la boca. ¿Sí se acuerdan de la desmopresina? ¿Qué dijimos de la desmopresina? ¿Alguien se acuerda para qué hablamos de la desmopresina? ¿Para qué enfermedad? Bueno, la desmopresina es un análogo de la hormona antidiurética, ¿no? De la vasopresina, pero lo utilizamos principalmente en dos enfermedades hemorrágicas en hematología. Una ya la vimos y esta es la otra. ¿Cuál es la que ya vimos? Von Willebrand. Von Willebrand, exactamente. La desmopresina aumenta las concentraciones de factor de von Willebrand y de factor 8. Por lo tanto, lo podemos utilizar sobre todo en las hemofilias moderadas a leves. En la boca, esto de trombina y fibrinas adhesivas, trombina tópica es para trabajar en lo que son los dentistas. Y bueno, vimos la rodillota, ¿no? Entonces, analgésicos por el dolor. El peor factor pronóstico, el que más nos mete en problemas, es que se desarrolle un inhibidor. Un inhibidor es un anticuerpo contra el factor exógeno que es capaz de inactivarlo. Entonces son pacientes que sangran, les pones factor y no mejoran. Y dices, pues a lo mejor tiene inhibidor. Otro factor de mal pronóstico es infección, obviamente, por VIH, hepatitis B o hepatitis C. La mediana de supervivencia de un paciente con hemofilia y VIH es de casi 40 años y en los normales es de 64. Nosotros, nuestro hemofílico más viejito tiene ya 72 años. Y es un hemofílico grave que está en profilaxis. En cuanto a los inhibidores, les digo, se forma un anticuerpo IgG en contra del factor exógeno. Y en la hemofilia A es mucho más frecuente, en el 10% de los hemofílicos A. En la hemofilia B es mucho menos frecuente, menos del 3%. Este es un problema porque les ponemos factor y no mejoran los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de desarrollar inhibidor? Obviamente, entre más grave sea la enfermedad, más es la probabilidad de que tengan inhibidor, es decir, entre más se expongan al factor exógeno, ¿no? Factores genéticos y historia familiar. Teníamos un chiquillo de como 4 años con inhibidor. La mamá tuvo otro bebé, dijo que era de diferente papá y por eso no iba a ser hemofílico. ¿Correcto? Así te dice, es que eso desde otro papá. ¿Qué le contestan? Que la portadora es ella. Además de reírse un poquito para sus adentros, ¿no? O sea, como no inventes, la portadora es ella. Puede tener con 10 papás distintos, sigue teniendo la misma probabilidad de tener niños con hemofilia, ¿no? Entonces, bueno, este niño al bebecito, así bebecito lo agarramos sin que tuviera hemorragias, le empezamos la profilaxis por la historia familiar y hizo inhibidor a la segunda aplicación, ¿no? Entonces, y luego yo creo que se le cayó a la mamá y no nos los trajo y traía hemorragia en el sistema nervioso central y el bebecito se murió, ¿sí? Bueno, hay que ver el método de purificación del factor que estás poniendo, es muy importante. Lo sospecho cuando hay hemorragias que no se den a pesar de la infección, de la infusión, y un nivel plasmático bajo después de la infusión. El diagnóstico específico se utiliza sobre todo la de arriba, las unidades Bethesda, más que las Nijmegen. Más de 10 unidades Bethesda es una respuesta alta. Una unidad de Bethesda te inhibe el 50% del factor que metiste. Pues imagínense, ¿no? Ahí hay lo que se conoce como tratamiento bypass o que se salta al factor 8, sobre todo al 8 porque son los que hacen más inhibidor, baja respuesta menos de 10. Los bypass son estos: el concentrado de complejo protrombínico, que es el FEIBA, cuesta alrededor de unos 20 la ampulita, ¿no? Y luego se avientan 20 ampulas. Se utilizan hemorragias leves a moderadas, contiene factor 7, factor 9 y factor 10. Y bueno, todos activados y la dosis es 75 unidades por kilogramo de peso. También se utiliza, es más caro. Si en un paciente te puedes aventar fácilmente unos 5 millones de pesos. Tecnología recombinante, por eso es factor 7 activado. Se pone una dosis de 90 a 120 microgramos por kilo cada 2 a 3 horas. Sí, activa obviamente al 10 directamente.
Bueno, complicaciones ya habíamos visto, ¿no? Hepatitis, pueden desarrollar cirrosis y bueno, el 80% de los hemofílicos graves adultos, que eran niños en los 80s, se infectaron de VIH, por lo cual es hasta ahora la primera causa de muerte. ¿Dudas o preguntas? Doctora, entonces estos pacientes, tanto que tengan hemofilia tipo A o tipo B, ¿van a tener que tener este tratamiento de por vida? Sí, claro, sí. Sí, se ponen el factor, haz de cuenta que desde bebecitos o desde, si tú ya sabes que tienen historia familiar, se inicia a poner el factor desde que tienen meses. O bien cuando haces el diagnóstico inicias con la profilaxis, siempre que sean graves, hemofílicos graves, menos del 1%. Los leves y los moderados solamente les pones factor cuando tienen la hemorragia. Ese tratamiento se llama a demanda. Y esto no es muy frecuente, es más, hay hemofílicos leves que se diagnostican de adultos, porque nunca los operaron, no tuvieron traumatismos importantes. Entonces, cuando los van a operar, se dan cuenta que son hemofílicos. Son los menos casos. No es mucho más frecuente que la enfermedad sea grave. ¿Sí? Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ay, tenemos 10 minutos. Sí, es rápida esta clase. Si no, que sea la empezamos y la terminamos el lunes. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctora. ¿No? Ok. Vamos con lo contrario. Vamos a ver aunque sea la mitad. Bueno, las trombofilias, ¿a qué les suena? Trombofilia. O sea, la formación de trombos. Exactamente, ¿no? Aquí va a haber a lo contrario, una propensión a la formación de trombos, ¿no? Entonces, este es un término trombofilia que utilizamos para referirnos a diversas condiciones que pueden ser adquiridas o heredadas en las que hay un riesgo de trombosis arterial o venosa. ¿Son diferentes la trombosis arterial y venosa? Sí. Descríbanme clínicamente una arterial. Bueno, la extremidad, digamos, que si fuese una extremidad, pues va a estar sin pulso, va a estar blanca, puede estar, ¿no? Y bueno, pues obviamente va a haber pérdida de Hay otro síntoma muy, muy característico de la arterial. Si se trombosa una arteria, hay isquemia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y es que se me escribieron y se me fue el avión. Y hay dolor. Exactamente, gracias. Hay dolor, ¿no? La arterial duele. La venosa también duele, pero es más bien un dolor producido por el edema, ¿no? En la venosa hay mucho edema. Cuando se trombosa una vena en las piernas, aumenta de volumen y todo, pero es edema, ¿no? Y finalmente se forma circulación colateral y ahí queda más o menos la piernilla, ¿no? Entonces sí son diferentes. Se le llaman situaciones de hipercoagulabilidad o estados protrombóticos. Entonces, trombosis arterial, riesgo de trombosis, bueno, antes que siga yo, hay que aclarar. Las trombofilias, generalmente, aunque sean hereditarias, se requiere de varios factores. Son situaciones en que se van apilando factores para trombosis. Aquí están los factores de riesgo para la trombosis arterial. ¿Quiénes se infartan más del corazón? ¿Mujeres o hombres? Los hombres. Los hombres. Se considera el simple hecho de ser hombre masculino macho mayor riesgo de trombosis. Si hay historia familiar de trombosis, si hay hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, hiperuricemia, eritrocitosis, el nefasto hábito de fumar, trastornos cardíacos, por ejemplo, como una fibrilación auricular, cosas así. Y bueno, aumento de concentraciones, junté aumento con concentraciones. Aumento de las concentraciones del factor, ahí me equivoqué, 8 y fibrinógeno. Riesgo de trombosis venosa, aquí juegan un papel más importante en las venosas las plaquetas.
trombocitosis o aumento de la función plaquetaria, aumento de los factores procoagulantes, que son los factores de coagulación, y disminución de anticoagulantes fisiológicos. ¿Quién se acuerda de un anticoagulante fisiológico? O anticoagulantes naturales. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan de ninguno? Proteína C, ¿no? Ándale, proteína C, proteína S, el otro que es la antitrombina. Ahorita los vamos a ver. Bueno, hipofibrinólisis, esa es bastante rara, ¿no? Tenemos disminución en la activación del plasminógeno o incremento en los iniciadores de la fibrinólisis o capacidad disminuida de la lisis del coágulo. Estos son muy, muy raros. Vamos a hablar de los más frecuentes. Entonces aquí tenemos, ¿no? La coagulación o la hemostasia sería más correcta. La hemostasia es un equilibrio, ¿no? Voy a tener mecanismos procoagulantes, mecanismos anticoagulantes y por el otro lado voy a tener fibrinolíticos y antifibrinolíticos. Entonces, arriba tengo, empezando arriba del lado izquierdo, tengo las plaquetas, los factores plasmáticos como procoagulantes y haciendo presión en la otra dirección tengo los anticoagulantes naturales, antitrombina 3, proteína C, proteína S, inhibidor de la vía de extrínseca, hay varios, ¿no? Que ya vimos. Y del otro lado tengo el plasminógeno con sus activadores profibrinolíticos y antifibrinolíticos. Sería el inhibidor del activador del plasminógeno, la alfa-2 antiplasmina, ¿no? Ahí hay otros ejemplos. Entonces, esto es un equilibrio. Nos vamos a enfocar más a las hereditarias. Aquí tenemos las hereditarias. Me niego rotundamente a leerles la tabla, ¿no? Pero bueno, ahí están las más frecuentes. Ahorita vamos a ver el mecanismo y todo. Y aquí tengo adquiridas. Esto es mucho más frecuente, ¿no? Las adquiridas. ¿Por qué una cirugía, traumatismo o puerperio se considera procoagulante? Vamos a decir que a una abuelita se cae, se fractura el fémur y la meten a cirugía, le arreglan su fémur a la abuelita y luego la sacan de cirugía. ¿Qué le ponen en relación a la coagulación a esos pacientes que acaban de operar, ya sea de la rodilla, de la cadera? Hasta a mí cuando me operaron de las rodillas me dieron de esos medicamentos. Anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes, generalmente empezamos con las heparinas de bajo peso molecular y luego los puedes pasar a oral. ¿Por qué les damos anticoagulantes? ¿Existe riesgo de trombosis en una cirugía, en un traumatismo? ¿Por el estrés del organismo? Más que el estrés tiene que ver con el reposo. Ah, bueno, y se tiene que movilizar porque si no hay riesgo de trombosis venosa. Pero a veces no te puedes movilizar. Ah, tiene que estar anticoagulado entonces. Tienes que estar anticoagulado, exactamente. Tiene que ver con esa palabra que dijiste muy bien, movilizarte. Si no te movilizas, sobre todo recuerden que nuestra sangre del lado venoso, los movimientos y lo que hacemos diario ayuda a la sangre a regresar al corazón. Entonces, si estás en reposo, hay estasis venosa y eso es riesgo de trombosis. Cáncer. Hay muchos cánceres que producen sustancias protrombóticas, ¿no? Entonces es frecuente. Y bueno, los padecimientos hematológicos ya los vimos, ¿no? La leucemia promielocítica que hace CID, la polivera que por la trombocitosis hacen trombos a veces, la esencial primaria y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, en cuanto a las trombofilias hereditarias o primarias, no las vamos a decir, les pongo el ejemplo, alguien nació con deficiencia de antitrombina 3 desde que nació, porque es hereditaria. ¿Tendrá su primer cuadro de trombosis hasta los 80 años? ¿O hasta los 60? ¿O hasta los 50? No. No, desde joven, ¿no? Entonces, el primer indicador clínico de que
en el que tenemos que sospechar una trombofilia es pacientes menores de 40 años que hayan tenido una historia familiar de trombosis recurrentes sin factores precipitantes, es decir, si un paciente les dice, es que viajé toda la noche a Chiapas y cuando llegué tengo la pierna trombosada, ¿lo considerarían un factor de riesgo? O me fui a China y estuve en el avión 13 horas. ¿Trombosan las personas? Sí. Sí, ¿no? Trombosa es más... Sí, es un factor porque normalmente no se trombosaría aunque fuera un viaje largo. Sí, pero sí es un factor de riesgo. Si eso le agregas a que está obeso y que es diabético, no vas sumando factores. Trombosis en sitios anatómicos poco usuales. Un paciente de menos de 30 años con un EBC trombótico. Hay que forzosamente estudiar una trombofilia, ¿no? O bien que se les trombose el brazo, ¿no? Son sitios raros. Otra es que estén anticoagulados y sobre la anticoagulación trombose. También hay que sospechar una trombofilia hereditaria o primaria. Y aquí tenemos las más frecuentes. Sí, aunque no lo crean, síndrome de las plaquetas pegajosas. No está muy aceptado ese término en todo el mundo, ¿no? Hay gente que dice que no existe. Ahorita lo vamos a ver. Resistencia a la proteína C activada, deficiencia de proteína C, proteína S, antitrombina 3, ahí me faltó un 1. Mutación del gen del factor 5, lo vamos a ver, protrombina, y la más frecuente aquí en México, que ni siquiera se ha logrado encontrar así como que una relación muy convincente, que es la mutación del gen de la metilente-tetrahidrofolato reductasa. ¿Sí? Que si se acuerdan, eso tiene que ver con los folatos. ¿Qué hora es? Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Nada más recuerden que nos quedamos en esta. El lunes terminamos de ver esta presentación, que ya prácticamente le faltan, no veo tanto 10, 15 diapositivas. 15 diapositivas. 15, ajá. Y terminando esa nos ponemos a ver los casos clínicos, ¿sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Les confirmo el lunes, pero yo creo que voy a proponer que sea el miércoles a las 8 de la noche. Sí, ¿Sale? doctora. Okidoki. Entonces, nos vemos el lunes, chicos. Perfecto, gracias. Pórtense bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Pórtense bien, que nada les cuesta. O bueno, sí cuesta un poco.